Bueno, estábamos viendo a Bertrand Russell, empezamos a analizar un artículo que escribió este, a principios del siglo XX en la revista Mind, en donde de alguna manera plantea de una manera formal y critica eh, dos formas de plantear una filosofía del tiempo, una con un tiempo absoluto y otra una filosofía de tiempo relacionalista, ¿no? La que vimos en forma completa la clase pasada fue la del tiempo absoluto, y estábamos empezando a ver la, la versión de tiempo relacional. Una de las características que Russell, o la característica fundamental de una formulación de tiempo relacional, es que hay una única clase de entidad fundamental, evento. No hay instante. ¿Se acuerdan eso? Con eso los últimos 10-15 minutos habíamos visto eso, con la cual no existe la noción de que un evento esté en ninguna otra parte. O sea, que no esté ni en un instante, ni mucho menos en otro evento. Todo lo que hay son eventos. Entonces, lo que habíamos visto al final es que Russell argumenta que es difícil, ah, digamos, compatibilizar eso con la noción de repetibilidad. O sea, la noción de repetibilidad en una filosofía relacionalista del tiempo es concebible, pero de una manera muy parcial. Tenemos que referirnos a algún otro evento que no se repita para poder hablar de que alguna característica parcial se repitió, ¿no? Entonces, Russell da el ejemplo de placer y dolor. O sea, la noción de placer, que aparte es una noción subjetiva, propia, digamos, eh, como tal, como cualidad placer, no es algo que siempre anteceda el dolor, ni viceversa. A veces el placer antecede al dolor y otras el dolor antecede al placer. Con lo cual, esto da como un ejemplo inmediato, ¿no? De cualidad inmediata, valga la redundancia, eh, en donde no hay un criterio objetivo de antecedente. O sea, no puedo fabricar una cualidad que por definición anteceda a otra cualidad y con eso marque un orden temporal. No existe eso, lo que está diciendo Russell. En realidad, Russell, al hablar de placer y dolor, eh, e incluso color, lo que está haciendo es eh, recurrir a eventos locales. ¿Mm? O sea, un evento subjetivo en particular es un evento local. Desde un punto de vista de físico o de filosofía natural, un evento subjetivo es un evento local que ocurre en una región del espacio-tiempo. ¿Qué región? El lugar y el instante en el cual ese sujeto está experimentando esa cualidad. O sea que una cualidad subjetiva es es un evento local. Con lo cual, lo que estuvimos viendo en la clase pasada, hacia el final, lleva a concluir que no hay forma de ordenar absolutamente un hilo temporal localmente, sino que uno tarde o temprano tiene que caer en algo que sea trascendente a lo local. ¿Qué cosa? Y lo más universal que a uno se le ocurre es el estado del universo. Valga la redundancia con lo más universal, ¿no? Entonces, por supuesto que uno puede, como que les comenté la clase pasada, dar elementos más complejos, ¿no? Como la muerte de César o el nacimiento de Cristo. Pero aún esos eventos son locales y uno podría concebir eh, que hubiera en otro instante, en otra galaxia, un planeta con una civilización idéntica a la romana, ¿no? Con toda una cantidad de parecidos genéticos incluso, eh, bueno, sociales, políticos, etcétera, como para decir el nacimiento de Cristo, ¿no? Eh, es un evento que se repitió
hace 1 millón de años en la galaxia de Andrómeda. O sea, uno puede concebir eventos en este sentido relacionalista, ¿no? Conjunción de características, cualidades. Ojo, cualidades en un sentido más general, ¿no? No necesariamente cualidades subjetivas, sino dándole un significado momentáneamente más general a la palabra cualidad. Podemos llamar características, propiedades, en realidad más que cualidad, propiedades de sistemas físicos, como para. Que por más complejas que sean, uno puede imaginarse que se repitan. En realidad, si uno es relacionalista, lo único que no se puede concebir que se repita para un relacionalista es el estado completo del universo. Para un relacionalista para el cual no hay instantes de tiempo, no existen, si el estado total del universo se repite, en realidad no se está repitiendo, sino que es el mismo instante de tiempo, entre comillas, porque no existe instante de tiempo como entidad independiente. Entonces no es concebible que el estado completo del universo se repita. ¿Ah? Lo único que cambia es la relación o la interrelación entre estados de subsistemas en el universo. ¿Mm? Para un relacionalista, ¿no? Entonces por eso ahora vamos a releer con esta introito que les hago, como ver un poquitito del bosque en el cual estamos ahora, el bosque filosófico russelliano temporal, donde cuando Russell escribe, ya no hay una relación de simultaneidad inanalizable, hay una serie de estados del universo, cada uno de los cuales, como un todo y solo como un todo, tienen con el otro una relación simple de antes y después. Un evento es una parte de un estado del universo y es simultáneo con cualquier otra parte del mismo estado, donde simultaneidad significa meramente que son partes del mismo estado. Antes y después no valen entre eventos directamente, sino solo por correlación. O sea, entre eventos sueltos no valen, digamos, directamente antes y después, sino que yo lo que puedo hacer es ordenar los estados del universo como un todo. Ahora, incluso acá Russell, bueno, en un artículo tampoco un filósofo puede desarrollar todo, ¿no? Uno siempre puede criticar un artículo puntual de un filósofo, en este caso el de Russell, el artículo de Russell. Acá es como que Russell no se detiene a especificar cuál sería la relación simple de antes y después entre estados del universo. Obviamente no puede recurrir a la noción de tiempo, porque no existe para un relacionalista. Entonces, habría que fijar un criterio, que aquí Russell no lo presenta, un criterio para decir, pensando cuando hablamos de Barbour, ¿no? O sea, si yo tengo una bolsa llena de los estados posibles del universo y saco dos en particular, ¿qué criterio tomo para decir este es antes a este? Bueno, un criterio puede ser, ¿no?, la cantidad de entropía total del universo, puede ser un criterio. Pero en todo caso ese criterio lo tengo que encontrar dentro mismo del estado, ¿eh? No buscando en qué tiempo ocurrió ese estado, porque no tiene sentido para un relacionalista. ¿Mm? Eh, por eso acá yo escribo aquí, ¿no? Un poquito, si quieren, digamos, no del todo fundamentadamente, pero digamos, el estado es el instante. El estado del universo es es el instante en el cual está en el cual está ese estado. ¿Eh? Por eso la palabra está en no tiene sentido. Entonces, sigue Russell, ¿no? Esto ya lo leímos en la clase pasada, pero me parece interesante releerlo en este repaso que estamos haciendo. De esta manera, la teoría en cuestión, excepto por el hecho de que ya no es simple, es meramente la teoría absoluta con los estados del universo total identificados con los momentos. Las razones en contra de esa identificación son, primero, que los eventos parecen tener un orden que, debido a su preciso significado, no involucra referencia al universo total.
Y segundo, que una inmediata inspección parece mostrar que la recurrencia del estado completo del universo no es lógicamente absurda. Bueno, acá Russell está criticando esta teoría, la teoría que él mismo formuló, que formalizó. Pero yo les diría que la está criticando de una manera un poquitito apresurada o que en el fondo a él no le termina de gustar. Es como que, a pesar que él mismo argumenta que no tiene sentido plantear que el estado completo del universo se repita, pero por otro lado, a él le sigue pareciendo que no es lógicamente absurdo que la recurrencia del estado completo del universo pueda ocurrir, ¿no? O sea, como que él mismo se resiste a aceptar esta consecuencia, porque el Russell de 1901, en el sentido temporal, va a ser más absolutista que relacionalista. ¿Eh? Es como que no le gusta esta consecuencia, ¿no? Sumado al hecho de que para él el orden en que están, el orden temporal de los eventos, no parece que involucre al universo total, sino que el orden de los eventos que nos rodean, cotidianos, eh, se ordenan así porque se ordenan así, o sea no por otro motivo universal, ¿no? Como les dije, tiene que ver con nuestra memoria, que vemos que las tazas caen y se desparrama el café en el piso, no al revés. Ese tipo de cosas no parecerían necesitar del estado del universo como un todo, sino del hecho de que, por ejemplo, en este caso, la ley de la entropía se cumple incluso localmente. O sea, eh, más que nada se cumple localmente. O sea, localmente hay procesos que ocurren y otros que no. Entonces, hay un orden. Siempre la taza rota eh, sucede a las tazas sanas, no al revés. Entonces, ¿para qué necesito al universo entero para eso? ¿No? Pero bueno, lo interesante de esto es el análisis de Russell, no necesariamente las consecuencias que obtiene Russell como esta. Uno puede estar de acuerdo o no con esta consecuencia, pero sí es interesante el análisis que hace Russell. Entonces, el último párrafo que vamos a releer de los que leímos, comentamos en la clase anterior, pero con esta nueva, si quieren, perspectiva global, es este que además lo leímos, me acuerdo, bastante ya a las apuradas, así que lo vamos a leer con más detenimiento. Escribe Russell, ahora es necesario sostener que las cualidades como tales tienen relaciones temporales. De este modo, si siento primero dolor y luego placer, nos veremos forzados a sostener que el dolor como tal precede al placer como tal. No podemos decir que esta secuencia ocurre ahora, pero no siempre, debido a que ahora está constituido por sus contenidos, de los cuales el dolor y el placer forman parte, ¿no? O sea, para un racionalista el ahora, entre otras cosas, está definido por el hecho de que yo, por ejemplo, siento dolor. Y ya hemos visto que es inútil tomar cualidades más complejas que el placer. Pero también debemos admitir que el placer precede al dolor y que el placer y el dolor son simultáneos, porque estos casos también ocurren. Es lo que dice, porque esto no es que lo hemos, no es que lo hemos visto juntos, pero eh, lo que en otra parte Russell ha dicho, ha escrito, que basta con considerar ejemplos de cualidades simples, porque hacer alusión a cualidades más complejas no cambia el kit de la cuestión, ¿no? El núcleo del problema. Pero esto destruye la serie temporal completa, la cual depende, como lo hacen todas las series, de la incompatibilidad mutua de sus relaciones constitutivas. El ahora es completamente vago, debido a que entre las cualidades simultáneas, con una cualidad dada, muchas, si no todas, también serán previas o posteriores a ella. ¿Mm? O sea que ese ahora eh, se nutre de cualidades que a veces son anteriores, a veces posteriores o a veces simultáneas entre sí. Entonces sigue. Si la cualidad es una que persiste o se repite, todas las cualidades simultáneas con ella deben ser también previas y posteriores a ella. O sea, aparte,
incluso hay cualidades que persisten. Es difícil imaginarse una cualidad que no persista, con lo cual yo no puedo asignar una cualidad a un instante, porque toda cualidad en algún momento persiste en el tiempo y un instante no persiste en el tiempo. Dice, de esta manera la serie temporal completa colapsa. El pasaje de eventos a cualidades no puede hacerse y el edificio de las proposiciones temporales se resquebraja. O sea, está criticando la teoría relacionalista del tiempo. Como no hay ninguna cualidad en particular, primero, que sea puntual, o sea, todas son extendidas en el tiempo, en general son extendidas, y ninguna antecede a ninguna otra siempre, a veces sí, a veces no, que ninguna cualidad puede servir para ordenar nada. Pero esto dice que tampoco sirve para ningún complejo de cualidades. Entonces no tengo ningún criterio objetivo para ordenar la serie temporal. Por eso dice que no puedo caracterizar a los eventos, que son las unidades temporales, a cualidades y conservar el orden que tenía. Todo se resquebraja. Todo vuelve a ser una pila de ladrillos desordenada. Así que uno puede interpretar más de una manera esto, pero como Russell insiste en que uno no puede identificar el parámetro ordenador con el estado total del universo, porque esa idea tampoco para él le soluciona el problema, como vimos para otros sí va a resolver el problema. Hay otros filósofos racionalistas para los cuales la noción de estado completo del universo como parámetro ordenador sí alcanza. Para Russell pareciera que no. Entonces, Russell concluye, el artículo es más largo porque acuérdense que el artículo trata sobre el carácter absoluto relacional tanto del tiempo como del espacio, y nosotros estamos analizando solamente la parte del artículo que trata del tiempo. Y dice, concluye, ¿no? La parte esta, dice, escribiendo, resumidamente, si los términos que no son posiciones tienen que arreglarse en serie por medio de tres relaciones, todas transitivas y dos asimétricas, acuérdense, las asimétricas son anterior y posterior, la simétrica es simultáneo. Mientras que la tercera es simétrica, o sea, simultaneidad, entonces estas tres relaciones deben ser mutuamente incompatibles. Por supuesto, dos eventos no pueden ser simultáneos y uno anterior al otro al mismo tiempo. Esta condición es satisfecha por los eventos, pero no por las cualidades. Es lo que vimos recién. O sea, los eventos o son simultáneos o uno es anterior al otro, pero nunca las dos cosas al mismo tiempo. Las cualidades sí. El rojo y el azul, en particular para un perceptor, para un ser humano, por ejemplo, pueden ser cualidades a veces simultáneas, a veces una anterior a la otra o viceversa. Es imposible, sin embargo, debido al hecho de la recurrencia, pasar de cualidades a eventos sin suponer momentos. Podemos despojar el argumento de toda referencia temporal, y entonces nuestro resultado se ve al mismo tiempo demostrable y obvio. Es como sigue. Cuando los términos de una colección son capaces de arreglos seriales, pero algunos de entre ellos ocurren en varias posiciones de la serie, entonces los términos en cuestión forman una serie que no es independiente, sino que se obtiene mediante alguna relación de muchos a muchos o de uno a muchos, que cada uno de ellos tiene con uno o más términos de alguna serie independiente. Esta parte, al final, que parece medio jeroglífico, se los voy a aclarar. Se abstrae de toda consideración temporal, está diciendo, ¿no? Dice, yo tengo una colección de términos, y alguien me dice que son capaces de un arreglo serial, que los puedo poner en serie, ¿ok? Pero me dicen que algunos de ellos ocurren en varias posiciones de la serie. Entonces lo que dice Russell es, la serie que forman
no es independiente. No lo puedo formar con algún criterio sacado solamente de esa colección de cosas, sino que necesariamente requiero de una relación entre estos objetos y alguna otra cosa que puede ser, cuando dice de muchos a muchos o de muchos a uno es en matemática, una función es de muchos a uno cuando muchos, muchos objetos, digamos, una función puede ser de muchos a uno cuando muchos objetos tienen cuando la función toma el mismo valor para muchos objetos. En ese caso se dice que es de muchos a uno. O sea que la función de muchos objetos puede tomar el mismo valor. Y de uno a muchos es cuando un dado objeto puede tener varios valores de una dada función. Entonces se dice que es una función multivaluada, es de uno a muchos. Y cuando es de muchos a muchos es cuando, bueno, puede ser un objeto puede tomar un valor, para otro objeto otro valor, para otro objeto otro valor, bueno, y así puede, digamos, puede haber muchos valores que toman esa función y esa función también tiene muchos posibles objetos a los cuales se aplica, ¿no? Acá lo que está diciendo Russell como lógico matemático es que necesito de alguna serie independiente. Cuando tengo una colección de objetos que los quiero ordenar y resulta que muchos se repiten en esa serie. Necesito una serie independiente con la cual relacionar esta colección de objetos, ¿no? En los cuales va a haber objetos que tienen que están relacionados con varios términos de esta serie independiente. Traducido a temporal sería, va a haber cualidades que ocurren en varios instantes. Y por otro lado, va a haber muchos objetos que están relacionados a un determinado término de esta serie independiente. Traducido en términos temporales, va a haber muchos eventos que transcurren en un mismo instante. O sea que Russell concluye en este artículo que no es posible formalizar una filosofía del tiempo relacional, sino que necesitamos un tiempo absoluto. Bueno, vamos a ver, posiblemente lo veamos en la clase que viene, que el Russell posterior, parecía como que este primer Russell temporal está más cerca del tiempo absoluto que el relacional, pero esto con los años va a ir cambiando, ¿no? Muy bien, hasta acá con este artículo. Vamos a ver algunas cositas más. Hay un artículo que se los quiero recomendar fuertemente, que para mí es una de las piezas literarias mejor escritas y más, ¿cómo diría?, más intensas desde un punto de vista existencial que se hayan escrito jamás. Es un artículo titulado El culto de un hombre libre. Un lugar común sería que yo dijera que este artículo es de actualidad más que nunca hoy en día, ¿no? Pero en realidad, para mí es un artículo que siempre es de actualidad más que nunca, en cualquier momento. El artículo fue publicado originalmente en el Independent Review en 1903 y luego Russell lo incluyó en la obra esta que está en la bibliografía de la materia, Misticismo y Lógica. Entonces, cito un fragmento de este artículo, aunque el artículo es muy, como les digo, es muy profundo y habla de la existencia del hombre en general, pero este fragmento es el que nos compete a nosotros. Vista desde fuera, la vida del hombre es cosa minúscula comparada con las fuerzas de la naturaleza. El esclavo se ve obligado a adorar el tiempo, el destino y la muerte, porque estos son más grandes que cuanto él encuentra en sí mismo,
y porque todos sus pensamientos son acerca de cosas que ellos devoran. O sea, el tiempo, el destino y la muerte devoran las cosas sobre las cuales piensa el esclavo, ¿no? Pero por grandes que sean, más grande aún es pensar en ellos con grandeza, sentir su sereno esplendor. Y es este pensar lo que nos hace hombres libres. Ya no nos inclinamos ante lo inevitable con sumisión oriental, sino que lo absorbemos convirtiéndolo en parte de nosotros mismos. Abandonar la lucha por la felicidad privada, expulsar la vehemencia del deseo pasajero, arder apasionadamente por las cosas eternas. Fíjense, parecería hasta una contradicción, ¿no? Arder apasionadamente por las cosas eternas. Esto es emancipación, y esto es el culto del hombre libre. Y esta liberación es lograda mediante la contemplación del destino, pues el destino mismo es subyugado por el espíritu que nada deja para ser depurado por el fuego purificador del tiempo. Por supuesto que esto es un párrafo existencial, pero tiene una fuerte connotación para la filosofía del tiempo, porque aquí el tiempo es el tiempo existencial, el tiempo que nos arrastra, el tiempo que nos mata, pero por otro lado, en ese tiempo es en el cual nosotros tenemos que luchar por nuestra felicidad, que en gran medida, nos dice Russell, consiste en tratar de emanciparnos, ¿no?, de los deseos pasajeros, de la felicidad, de la lucha por la felicidad privada, tratar de salirnos de alguna manera del tiempo para poder arder apasionadamente por las cosas que el fuego del tiempo no puede quemar. Esto está escrito por un lógico matemático, ¿no? Esta visión de que existe algo atemporal y que el hombre tiene que aspirar a aprenderlo e incluso a disfrutarlo, pero claro, para disfrutarlo está esa contradicción. Lo tenemos que disfrutar apasionadamente, pero la pasión es una hija del tiempo, ¿no? Pero sin embargo, desde ese tiempo en el cual estamos condenados a vivir, podemos encontrar lo atemporal, salirnos existencialmente por un instante, aunque sea de lo temporal, para disfrutar de lo atemporal, porque eso nos va a permitir ser menos esclavos, tanto del destino como de la muerte, ¿no?, que son aspectos del tiempo. Es lo que está diciendo Russell. Por supuesto que vale la pena leer el artículo completo, que son de varias páginas, que es un artículo, no son de tantas páginas, pero es tan intenso, todo el artículo es tan intenso como este párrafo. Entonces, no me acuerdo, deben ser, no me acuerdo si son no mucho más de 10 páginas, pero no es fácil leerlo entero porque uno termina agotado, pero sanamente agotado. Entonces, eh, de alguna manera, uno tiene que escapar del destino tratando de apoderarse del destino. ¿Cómo? Y tratando de que las cosas atemporales forman una parte importante de la vida. No completa, tampoco sería sano, pero sí una parte importante de la vida de cada uno, lo atemporal, ¿no? Lo eterno en el sentido atemporal, porque eso enriquece nuestra vida temporal. Y lo temporal tiene varias aristas, ¿no? Lo temporal no contiene mucho de nuestra vida individual, ni mucho menos de nuestro tiempo propio. Lo temporal hasta trasciende el tiempo universal.
Pero bueno, en todo caso, la historia universal, el tiempo universal, estaría más cerca de lo temporal que en nuestro tiempo propio, ¿no? Por supuesto que si uno se para como veedor del universo, ese tiempo universal, si es que existe, tampoco devora al universo. Porque como vimos, incluso si somos relacionalistas temporalmente, el tiempo no existe en el universal, sino que lo que existe es la sucesión de estados del universo. Con lo cual tampoco hay una noción de tiempo universal que me está devorando el universo, sino que lo que hay es una historia. Es una historia en la cual no hay una devoración, sino que es una historia, ¿no? Entonces, para Russell, resumiendo, podríamos decir que el hombre libre es justamente un hombre emancipado de todas estas cosas. ¿Mm? Pero bueno, este, las invito a leer el artículo. Otro fragmento también pertinente con el tiempo es el siguiente, ¿no? Siempre dentro del mismo libro. El misticismo es en esencia poco más que cierta intensidad y profundidad de sentimiento con respecto a lo que se cree acerca del universo. Y ese tipo de sentimiento conduce a Heráclito, basado en su ciencia, a formular sentencias extrañamente mordaces acerca de la vida y el mundo, como por ejemplo, el tiempo es un niño que juega con cuentas, o de las cuentas de las piedras, ¿no? Es el reino de un niño. Es imaginación poética, no ciencia, lo que presenta al niño como dueño despótico del mundo, con toda la irresponsable frivolidad de un niño. Lo que, digamos, para poner en contexto esta frase, como para equilibrar también, ¿no? El párrafo anterior, también Russell lo que dice es que, o sea, Russell no le quita importancia al misticismo, pero también lo que dice es que no podemos contentarnos con él, porque el misticismo es una experiencia que a pesar de que muchos digan que es como que se salen del tiempo y que están en nirvana o lo que sea, pero no deja de ser una experiencia existencial que nos ocurre dentro de nuestro flujo temporal, netamente más que irracional a racional, digamos. O sea, no es que me vuelvo loco, sino que en ese momento tampoco hago ningún tipo de análisis lógico de lo que me está pasando. Eh, entonces, para Russell, la poesía de Heráclito es para tener en cuenta, pero no nos quedemos solamente con eso. O sea, es esta tensión existencial en la cual todos estamos, en donde hay algo de verdad en la poesía, pero también hay algo de verdad en la lógica. Y Russell con su propia vida experimentó esta tensión, quizá como pocas personas en el mundo. A ver, como les comenté en la clase pasada, ha sido criado de la manera que fue criado, y como vamos a ir viendo algunos otros aspectos de su vida, eh, que tuvo momentos de éxtasis lógico-matemático y momentos de éxtasis existencial, amoroso, am, social, político, ¿no es cierto? Este, vamos a citar dos párrafos más, o tres o cuatro más, ¿sí? Quería recordar un poquitito. Siempre dentro de misticismo y lógica, dice Russell. Tercera característica de casi toda metafísica mística es la negación de la realidad del tiempo. Hay una aclaración acá que no les hice, y es que eh, nos estamos, dentro del mismo libro de Lógica y Misticismo, estamos yendo a otros capítulos, o sea que ya acá ya no estamos en el culto de un hombre libre. ¿Okay? Dice, escribe, tercera característica de casi toda metafísica mística es la negación de la realidad del tiempo. Porque les comento que un capítulo del libro lo dedica más explícitamente al problema del tiempo. Bueno, tercera característica de casi toda metafísica mística es la negación de la realidad del tiempo.
Ello es consecuencia de la negación de la división. Si todo es uno, la distinción entre pasado y futuro debe ser ilusoria. Esta doctrina prevalece en Parménides y entre los modernos es fundamental en los sistemas de Spinoza y de Hegel. Entonces, básicamente lo que dice Russell simplemente describe, ¿no? Que una filosofía, en las filosofías orientales, en donde la verdad última es uno, es el uno, no puede haber tiempo porque el tiempo necesita de cambio y el cambio necesita de variedad. ¿Mm? Entonces, comenta de paso que esta doctrina, digamos, estas ideas orientales tienen total o parcialmente ecos en Parménides, en Spinoza y en Hegel, ¿no? Y dice, a mi entender, son falaces los argumentos en pro de la tesis de que el tiempo es irreal y el mundo de los sentidos ilusorio. Sin embargo, algún sentido más fácil de sentir que de formular tiene el decir que el tiempo es una característica sin importancia y superficial de la realidad. Fíjense cómo en este párrafo de nuevo está la tensión en Russell entre que hay algo de verdad en que el tiempo es irreal, pero hay algo de verdad en que el tiempo es real, ¿no? Más fácil de sentir que de formular, ¿cierto? O sea, tiene algún sentido decir que el tiempo es una característica sin importancia y superficial de la realidad. Es preciso reconocer que el pasado y el futuro son tan reales como el presente. Y para el pensamiento filosófico es esencial cierta emancipación de la esclavitud del tiempo. La importancia del tiempo es más bien práctica que teórica, más bien relacionada con nuestros deseos que con la verdad. Pienso que se obtiene una imagen más verdadera del mundo, figurándose las cosas como si entraran en la corriente del tiempo desde un mundo externo, que considerando al tiempo como un tirano que devora cuanto existe. O sea, en lugar de pensar de manera pesimista, ¿no? Que el tiempo se come todo. A ver, ¿no me están escuchando? Yo sí, yo escucho perfecto. Ale, ¿me estás escuchando? Sí, ahora sí, Pablo. Sigo entonces. En lugar de pensar el tiempo como que se está devorando las cosas, ¿no? Pensar como que las cosas entran al mundo, a la corriente del tiempo desde un mundo externo. Entonces, aún así, perdón, aun cuando el tiempo pueda ser real, dice, termina, ¿no? Comprender tanto intelectualmente como emocionalmente su no importancia es la puerta de la sabiduría. O sea, nuevamente aquí Russell, y yo creo que un poco todos, pero él en forma explícita y de una manera brillantemente escrita, manifiesta esa tensión en donde hay algo de verdad en que el tiempo es ilusorio y hay algo de verdad en que el tiempo es real. Y me parece que casi les diría, agnosticismo filosófico temporal de Russell muestra justamente su honestidad intelectual y honestidad existencial. O sea, la sabiduría parecería estar más emparentada con lo atemporal, como ya nos lo había dicho Platón y Sócrates, ¿no? Pero eso no significa que haya algo de verdad o que en algún sentido el tiempo es real. ¿Eh? Así básicamente aquí lo que escribo es lo que se acabó de decir. Bueno, siempre dentro de lógica de misticismo y lógica, él comenta, bueno, sobre la diferencia entre nuestros sentimientos y percepciones del pasado y el futuro, pero en particular nuestros sentimientos, porque sabemos que nuestros deseos pueden afectar el futuro, pero no el pasado. O sea, nos lo dice Russell, obviamente son obviedades que lo sabemos, pero o sea, obviedades en cuanto a que así es como vivimos, así es como percibimos la diferencia entre pasado y futuro. Escribe,
La diferencia de cualidad percibida entre pasado y futuro no es una diferencia intrínseca, sino solo una diferencia con relación a nosotros. Para la contemplación imparcial, deja de existir. Pues acá Russell parecería acercarse a la visión de un universo, o una visión, eternalista del tiempo. Pues la imparcialidad de la contemplación es en la esfera intelectual exactamente la misma virtud del desinterés que en la esfera de la acción aparece como justicia y altruismo. Quien quiera desear ver auténticamente el mundo, elevarse en espíritu por encima de la tiranía, de los deseos prácticos, debe aprender a vencer la diferencia de actitud hacia el pasado y hacia el futuro, y abarcar la entera corriente del tiempo en una sola visión contemplativa, comprensiva. Es interesante esto porque aquí Russell lo que dice que no solamente tener una vida intelectual en donde, indiferente a la diferencia entre pasado y futuro, tal cual la percibimos, no solamente nos puede llevar a la sabiduría, como había escrito antes, ¿no? Acá, sino que incluso él dice que puede tener consecuencias políticas también. O sea, políticas sociales en general, en nuestro accionar social y político. O sea, el desapegarse de la asimetría entre futuro y pasado nos puede llevar a tener una conducta más justa y más altruista. Porque de alguna manera también nos emancipamos de nuestros deseos y temores asociados al futuro. Nos invita a evaluar nuestras vidas desde una perspectiva global, o sea, pensar de manera incluso hasta un poco relajada toda nuestra vida y no estar constantemente pensando que toda nuestra vida se define en lo que tememos hoy en día. Entonces, pensar, lo cual, por otro lado, como Russell sabe que estamos en el tiempo, eso también nos marca que cada acto que realizamos después queda en el tiempo para siempre, o sea, queda en el pasado para siempre, si realmente no lo podemos modificar. Entonces, esta asimetría subjetiva, por la cual vemos al pasado como inamovible, le da una atención a nuestro presente porque cada acto que hacemos queda para siempre. Pero por otro lado, nos permite tomar una perspectiva en ver nuestra vida entera hasta el momento actual y vernos como seres finitos que somos, con nuestros errores y virtudes, que nos vamos construyendo día a día, ¿no? Y que bueno, y que quizá haya algún sentido o una perspectiva en la cual toda nuestra vida de alguna manera es una especie de obra, ¿no? Entonces es interesante, esto es, digamos, de alguna manera hasta novedoso un poco. De hecho, hasta me recuerdo, aunque Russell no tenga nada que ver con esto, aparte por cuestión cronológica, algunas filosofías existenciales del siglo XX, incluso hasta escuelas psicológicas del siglo XX como la logoterapia de Viktor Frankl. Bueno, luego yo invito a que lean este capítulo del tiempo entero porque es muy rico. De hecho, está bueno en la bibliografía. Él luego critica, bueno, Russell fue bastante contemporáneo de Bergson. Critica, por un lado, la filosofía temporal de Nietzsche
la filosofía temporal del pragmatismo y la filosofía temporal de Bergson. Es como que para Russell no está convencido para nada de que el progreso, o la idea de Bergson de que el progreso es la ley fundamental del universo. Así como Russell no es un pesimista, pero tampoco es un optimista ingenuo a la manera en que él consideraba que era Bergson. Dice, algo de helenismo, algo también de resignación oriental, ha de combinarse con su precipitada autoaserción occidental antes que del ardor de la juventud pueda pasar a la madura sabiduría de la adultez. Es cierto que esa filosofía hacía frecuentes invocaciones a la ciencia, está hablando de Bergson, ¿no? Aparte les cuento que Bergson había estudiado física, tuvo una licenciatura en física, aunque luego no se dedicó. Es cierto que esa filosofía hacía frecuentes invocaciones a la ciencia, pero la verdadera filosofía científica es, a mi juicio, algo más arduo y más distanciado, que apela menos a las esperanzas mundanales y requiere una disciplina más severa para ser practicada con éxito. Por un palo importante a la filosofía de Bergson. Entonces, digamos, Russell, fiel a su cautela, que siempre tuvo a lo largo de toda su vida, él no niega que la naturaleza pueda tener un plan creativo, hasta maravilloso, hasta quizás nosotros seamos protagonistas de ese plan, pero tampoco estamos seguros de que lo tenga. Y en todo caso, eso no nos justifica construir una filosofía que gira alrededor de una historia universal ya dada por hecho, ¿no? En donde todo va a ir para mejor, nosotros somos una parte fundamental de esa historia universal, ¿no? Etcétera, etcétera. No podemos dar por descontado eso. O sea, la filosofía para Russell es una tarea mucho más ardua y mucho más cautelosa. Y no hacer toda una filosofía alrededor de una idea interesante, atractiva, pero sin ningún justificativo completo, para nada, ¿no? Como esta idea de la idea de evolución creadora que tenía Bergson y de historia del universo en donde cada vez el universo entero va a una perfección mayor y el hombre es un protagonista importante, ¿no? Bueno, acá va a haber del lado católico va a haber un exponente muy interesante que es Teilhard de Chardin. Pero bueno, volviendo a la filosofía equilibrada y cauta de Russell, yo la acercaría bastante al pensamiento que tenía el gran astrónomo, astrofísico y divulgador de la ciencia, Carl Sagan, cuando en su serie Cosmos decía textualmente: el estudio de las galaxias revela una belleza y orden universal. También nos muestra violencia caótica, en una escala hasta ahora nunca soñada. Es notable que vivamos en un universo que permite la vida. También es notable que vivimos en uno que destruye galaxias y estrellas y mundos. El universo no parece ni bueno ni hostil, meramente indiferente a las preocupaciones de criaturas tan frágiles como nosotros. Hasta ahora no tenemos motivos claros, al menos, para pensar que el universo, como que nosotros somos fundamentales en el universo. Tampoco lo podemos descartar, pero cuando vemos el universo, cuando vemos que de repente una supernova puede barrer muchos planetas a su alrededor, o que un agujero negro supermasivo en el núcleo de una galaxia pueda condenar a esa galaxia a tarde o temprano caer en su seno, parece apresurado pensar que nosotros seamos esenciales para algún plan universal. Hay argumentos para también opinar lo contrario, pero son muy
inconclusos también. O sea, hasta ahora no hemos detectado ningún otro tipo de vida en el universo. Es muy inquietante la posibilidad de que nosotros seamos la única vida inteligente, no digo solamente en todo el universo, en toda nuestra galaxia, que tiene cientos de miles de millones de estrellas. Si fuera el caso que somos la única civilización inteligente en todo el universo, podríamos jugar con la idea de que tenemos un papel preponderante. Pero tampoco podemos dar por sentado eso. Es posible que haya vida en otros lugares del universo. Así que bueno, esto es algo como para seguir uno jugando con esta idea, pero no apresurarse con las conclusiones, ¿no? Bueno, siempre dentro de misticismo y lógica, él continúa, Russell, con su crítica, porque les cuento que sobre todo en la década de 1910, 1920, estaba muy de moda la filosofía de Bergson, entonces por eso es que Russell le dedica algunas páginas a criticar esta filosofía evolucionista. Y dice, escribe Russell, si la filosofía ha de alcanzar la verdad, es necesario en primer lugar, y ante todo, que los filósofos adquieran la desinteresada curiosidad intelectual que caracteriza al genuino hombre de ciencia. Filósofos adquieran la desinteresada curiosidad intelectual que caracteriza al genuino hombre de ciencia. El conocimiento relativo al futuro, que es el tipo de conocimiento que tenemos que buscar si nos proponemos saber algo referente al destino humano, es posible dentro de límites muy circunscriptos. No es fácil decir, pero no es factible decir hasta dónde puedan ensancharse estos límites con el progreso de la ciencia. Pero lo evidente es que cualquier proposición acerca del futuro pertenece por su tema a alguna ciencia particular y tiene que verificarse, si cabe, con los métodos de esa ciencia. La filosofía no es un atajo que conduzca al mismo tiempo de resultados que al mismo tipo de resultados que las demás ciencias. Como estudio auténtico debe poseer su dominio propio y aspirar a resultados que las otras ciencias no puedan probar ni desaprobar. Lo que está diciendo Russell es muy sabio y es, la filosofía no es un atajo. No podemos, filosofando, obtener resultados acerca del futuro, de la evolución de la naturaleza de nuestro planeta, que en realidad es tarea de un estudio auténtico de otras ciencias, como por ejemplo la biología, ¿no? Geología, etc. O sea, la filosofía no es un atajo, sino que debe aspirar a, digamos, debe tener como estudio auténtico poseer su dominio propio y aspirar a resultados que las otras ciencias no puedan probar ni desaprobar. ¿Ok? No hay que hacer a la manera de Bergson metafísicas apresuradas, ¿no? Que sean atajos a tareas que posiblemente le requieran a la biología o incluso a nivel social a la economía o lo que sea, muchas décadas de trabajo o siglos de trabajo. Entonces, esto no significa quitarle tareas por hacer a la filosofía. De hecho, Russell era fundamentalmente filósofo, sino que la filosofía se dedique a lo que se tiene que dedicar. No es ningún atajo para áreas que no le incumben. Justamente una de las tareas de la filosofía es tomar distancia de todas estas disciplinas particulares. Mirarlas con una perspectiva que no tiene ninguna de estas disciplinas en particular. Por eso, como acá les escribí, debe ser filosofía de la ciencia y no ciencia de la filosofía. Debe ser filosofía política y no política, debe ser filosofía económica y no economía, etc. ¿no?
Digamos, la filosofía en general es aclaradora, puede ser aclaradora de ideas científicas, pero difícilmente acelera el proceso o de la historia de la ciencia, sino que ayuda a que madure la ciencia y a comprender los alcances metafísicos de las teorías científicas. Eso es lo que nos está diciendo Russell. Siempre dentro de misticismo y lógica, dice, el evolucionismo, al basarse en la noción de progreso, que es cambio de lo peor a lo mejor, permite que la noción de tiempo se convierta, a mi parecer, en su tirana, más bien que en su servidora, perdiendo así aquella imparcialidad de contemplación que es la fuente de todo lo mejor en el pensamiento y sentimientos filosóficos. O sea, el evolucionismo como que le quita imparcialidad para Russell a la filosofía. Los metafísicos, como vimos, a menudo negaron totalmente la realidad del tiempo. Yo no lo haría. Solo deseo conservar el panorama espiritual que inspiró esa negativa. ¿Ok? La actitud que en mente considera que el pasado tiene la misma realidad que el presente y la misma importancia que el futuro. Y acá cita Spinoza, ¿no? En tanto el alma, dice Spinoza en su Ética, parte cuarta, proposición 62, concibe las cosas conforme el dictado de la razón, es afectada de igual modo, ya sea la idea de una cosa futura o pasada o presente. Entonces dice Russell que es ese concebir según el dictado de la razón, lo que yo echo de menos en la filosofía que se basa en la evolución. Lo que estoy diciendo Russell es que la filosofía evolucionista es demasiado irracional. Es como que abandona demasiado el dictado de la razón y se olvida de este sano consejo de Spinoza, en donde realmente la filosofía debe seguir los dictados de la razón y para eso debe tomar cierta distancia del tiempo y de toda cosa que tenga que ver con el tiempo, como por ejemplo una evolución. Que no niega Russell que haya evolución, pero en todo caso la evolución es algo que ocurre en el mundo natural y que lo puede estudiar un biólogo y que un filósofo puede estudiar consecuencias filosóficas de eso, pero no construir una filosofía evolucionista donde ya desde el vamos la evolución sea un ingrediente primordial. O sea, nuevamente lo que nos invita Russell es a formular una mirada equilibrada de la importancia del tiempo. Entonces, por ejemplo, si el tiempo nos arrastra en esta torbellino evolucionista, en donde pareciera como que nosotros estamos, como somos parte de una corriente evolutiva, tenemos que estar constantemente superándonos y y mejorando, ¿no? Bueno, no sé, por momentos podemos mejorar, por momentos no, podemos irnos a dormir la siesta, ¿no es cierto? Entonces, incluso nosotros nos despojamos de ese eterno progreso personal. También es una forma de alejarnos del tiempo, digamos, tomar distancia del tiempo como para analizar las cosas fríamente. Por supuesto que ese análisis nosotros lo realizamos en el tiempo, ¿sí? Estamos siempre en el tiempo. Pero no sentir que lo que estamos analizando está constantemente en el tiempo y evolucionando, sino analizar, tomar distancia y analizar. Y vuelve Russell a la idea de pensar que para un filósofo despojado de todo interés personal y para un científico, pasado, presente y futuro, tienen un pie de igualdad.
Muy bien. Creo que es un buen momento para detenernos aquí.